Para 200 millones de mesoamericanos, los mínimos de bienestar ya no son suficientes. Quieren materializar sus sueños y aspiraciones. En el año 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno decidieron plasmar esas aspiraciones en indicadores con fecha de cumplimiento. La Cumbre del Milenio, celebrada en la sede de la ONU en Nueva York, definió la agenda social más ambiciosa de la historia, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En Mesoamérica, los informes nacionales sobre los ODM dan cuenta de progresos y desafíos. El Objetivo 1 incorpora mediciones de empleo, pobreza y hambre. Tras un periodo de crecimiento, la crisis dificulta la reducción de la pobreza severa. El bono demográfico mesoamericano no encuentra respuesta en el mercado de trabajo local. La región ha alcanzado en términos generales el objetivo de la escolarización primaria universal, pero aún no consigue erradicar el analfabetismo. La igualdad de género se ha cumplido en la educación, pero no en el ámbito de la representación pública. Las mujeres son más en primaria, secundaria y educación superior, pero no llegan al tercio en los congresos. En la región, la mortalidad infantil es un estigma de la pobreza. Es la más alta en el mundo si comparamos los hogares más pobres con los más ricos, los hogares con mamás sin educación y aquellos cuyas madres tienen primaria, así como los hogares del ámbito rural con los de las ciudades. A pesar de ello, el progreso es general y muy significativo en todos los países de la región. La mortalidad materna ha decrecido, pero no al ritmo esperado ni en todos los países. Este, sin duda, sigue siendo uno de los mayores retos en Mesoamérica. En esta región, el hecho de dar la vida no puede seguir ligado al riesgo de perderla. Ha aumentado significativamente la cobertura de tratamientos antirretrovirales a la población que vive con VIH-Sida en la región, aunque se está muy lejos todavía de la cobertura universal. La fuerte deforestación del pasado ya ha sido contenida en América del Norte y Central, mientras América del Sur sufre las mayores pérdidas de selvas y bosques en el mundo. El 90% de los hogares mesoamericanos tienen acceso al agua limpia. La sostenibilidad ambiental es el mejor ODM de la región. En momentos en que disminuye la aportación de los donantes tradicionales a los países de la región, estos han realizado un enorme esfuerzo por acercar la tecnología a sus ciudadanos, extendiendo la cobertura telefónica, facilitando el acceso a la informática y haciendo de muchos niños y niñas de Mesoamérica jóvenes de la era digital. El marco de aceleración de los ODM, estrategia adoptada por la ONU para identificar los cuellos de botella, focalizar los esfuerzos y acelerar el logro de los ODM hacia 2015, señala 10 políticas públicas prioritarias. Mantener el gasto social. Apoyos públicos contra la pobreza extrema. Salud en las zonas rurales y para la infancia en pobreza. Erradicación de la mortalidad materna. Fomento del empleo femenino. Fomento del primer empleo. Cuotas femeninas en congresos y ayuntamientos. Acceso gratuito a los antirretrovirales. Reforestación y pago por servicios ambientales. E internet gratuito en las escuelas. Los sistemas de información son una herramienta que facilita el cumplimiento y la aceleración de los ODM. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Oficina de la Presidencia de la República de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por conducto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el SICA, con el apoyo del PNUD, ponen a disposición de los países mesoamericanos el sistema de información sobre los ODM.
Este modelo de última generación ofrece información estratégica en tiempo real a tomadores de decisión. El seguimiento sistemático ayuda a evaluar el desempeño de las administraciones públicas, canaliza el debate político y la información periodística hacia hechos constatables y objetivos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una promesa hecha a millones de personas. A través de la colaboración Sur-Sur, es posible diseñar esquemas solidarios que nos permitan saber dónde estamos y cuánto falta para que numerosos grupos sociales puedan vivir mejor. Esta iniciativa ayuda a cristalizar un objetivo común: cumplir en Mesoamérica todos los objetivos del milenio.